2023. Bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, os vamos a anunciar nuestros propósitos para el viernes que viene, que sería el día 9 de junio. Se presentará un libro que se llama Democratismo. El presentador será el propio autor, que se llama Robert Castro Álvarez. Hoy tenemos otro libro por presentar. 1888, un hito en la gran tradición. El autor es Cesáreo Jarabo, que le tenemos aquí, licenciado en Humanidades, trabajador de banca, autodidacta estudioso de la historia, conferenciante, escritor, entre otros muchos libros. Voy a leer solamente los que presentamos aquí. Aprendiz de Quijote, Conquista Británica de España, El primero de los insurgentes y el cantonalismo. También os recuerdo que el martes a las 6:30 de la tarde, 18:30, se emite otro ejercicio falangista, que es la hora del café. El libro vale en la calle 25 euros, aquí 22. Y también ha traído otros a precio de 15. El que se lleve los dos, en vez de 37 euros, 35. Y yo creo que te toca a ti, ¿no? Pues muchas gracias y escuchamos a Jarabo. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, como diría Lina Morgan. Bueno, vamos a hablar de un tema que es... bueno, a mí me pone la piel de gallina. Entiendo que conocido como el desastre del 98 debe ser recalificado como la gran traición del 98. La gran traición, ¿por parte de quién? Y aquí viene la gran traca. Traición por parte de la monarquía. Traición por parte del gobierno. Traición por parte de los altos cargos de la Marina y del Ejército. Traición de los periodistas. Traición del gran capital, que, como es el caso de la compañía transatlántica, hizo el agosto con el falso embarque de tropas y el suculento precio del pasaje. Pero la traición manifiesta en los acontecimientos de 1898 no se circunscribe a 1898, ni tan siquiera a los años inmediatamente anteriores. La traición, que es muy anterior, podemos centrarla tan solo con la idea de acotar, porque realmente es, como digo, anterior, a partir de 1808. Y es que da la sensación que España pierde su esencia en el siglo XIX, con la conocida como Guerra de la Independencia. No solo es que económicamente quedase anulada, sino que, y lo que es más importante, cambia su forma de actuar. Así, el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837 convierten en colonias, así como escucháis, convierten en colonias lo que hasta entonces habían sido provincias. Y más, Isabel II se convierte en accionista de empresas esclavistas. ¿Es esto quizá muestra de influencia británica? Bueno, a los borbones poco les falta, para que influirle para que hagan eso. Es una falacia y es un insulto a la inteligencia llamar guerra de la independencia a la revuelta del 2 de mayo. Yo la llamo guerra franco-británica para la dominación de España. Porque si bien es cierto que el pueblo español se levantó en armas porque las tropas francesas habían invadido el territorio, no es menos cierto que el arribo del ejército británico no representó una ayuda a España, sino que sencillamente llegó con la intención de expulsar a los franceses para quedarse ellos con la colonia. España estaba sentenciada tanto si ganaba la guerra como si la perdía. Es más, España no combatió la guerra. Los españoles sí la combatieron, pero sin saber a quién servía. Y finalizada la guerra, se dio lugar a un Estado sometido a unos gobiernos que legislaban de una forma contraria a la legislación generada siglos antes. Cierto que la misma ya venía siendo modificada a menor escala desde el advenimiento de la monarquía borbónica en 1700,
pero lo acontecido desde 1808 puede entenderse como la segunda parte de la Guerra de Sucesión, el perfeccionamiento de la destrucción de España. Habrá quien afirme que estoy uniendo hechos separados en el tiempo, pero son hechos que tienen una continuidad, y lo que es incuestionable es que la caída de un gigante no se produce en un siglo. Son necesarias unas actuaciones dilatadas en el tiempo, y esas actuaciones habían sido llevadas a lo largo de todo el siglo XVIII por parte de la Ilustración, que en ese periodo había sido capaz de controlar todo el orden social, económico y político de España. En una labor titánica, equiparable en intensidad a la desarrollada por España en los siglos anteriores, la Ilustración logró generalizar, entre otros asuntos, el analfabetismo, siendo que a principios del siglo XIX alcanzaba al 90% de la población española. Ojo al dato, al 90% de la población española. Habrá que realizar estudios al respecto, y en ello estamos, porque resulta muy extraño este porcentaje de analfabetismo en un pueblo que en siglos anteriores daba formación latinista a los indios en América. Y lo curioso es que el retroceso educativo estaba basado en proclamas que prometían justo lo contrario. Curioso, o no tan curioso, si tenemos en cuenta que padres de la Ilustración como Diderot o Mélenchon, por ejemplo, señalan abiertamente que la mentira es una virtud. Una mentira que, entre otras cuestiones, y contrariando todo un cuerpo legislativo de siglos, convirtió en colonias lo que siempre habían sido provincias o reinos. Una clara muestra de la dominación británica, que es completa desde 1808, incluso durante el reinado del incalificable Fernando VII, de quien podemos afirmar, lo único que podemos afirmar de él, es que nunca sabremos a quién servía. Los monarcas españoles se habían convertido en accionistas de empresas esclavistas, algo inverosímil, a imagen y semejanza de lo que había sido la monarquía británica. Y justamente lo hacían en unos momentos que Inglaterra, no nos engañemos, solo para intereses económicos, perseguía el tráfico de esclavos y utilizaba la flota que antes transportaba a africanos para transportar en esos momentos a sus propios súbditos a las colonias de Australia y de Nueva Zelanda, en régimen de esclavitud. Estamos alejados del final de siglo, que es lo que venimos a tratar. Estamos alejados. Pero todo edificio tiene sus cimientos, y en ellos estamos. La argamasa del edificio paso a detallarla ahora. La masonería se hallaba implantada tanto en la península como en el resto de las Españas. Ella, la masonería, fue la principal arma utilizada en la destrucción de España en el continente americano, y ella sería la responsable de culminar la gran traición de 1898. José Martí, Rizal, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Déjame que cite, porque es falangista, Julio Cruz de Alda dice que después de la derrota de Trafalgar, los destinos interiores de España estaban en manos de la masonería francesa y los exteriores en manos de la masonería británica. Uno a las órdenes de Napoleón y otro a las órdenes de su graciosa majestad. Gracias, Jarabo. Bueno, en el caso que José Martí, Rizal, etcétera, 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 como digo, y todas las élites políticas y militares de la península estaban minadas de la secta. Hasta se fundó una logia en la sede de la Inquisición. ¡Ojo, que no es broma! Y es que la masonería es la punta de lanza de la acción británica.
fue creada oficialmente en 1717 y su gran maestre es el príncipe de Gales. Es, no digo fue. Y su objetivo, perfeccionar la propuesta para humillar a España planteada por el Foreign Office el año 1711. La masonería es actor principal del movimiento de la Ilustración, de la sumisión de las élites españolas a la misma. Entró de tapadillo en el siglo XVIII, dando comienzo a una actividad que le parar los más altos cargos administrativos y de la milicia. Y su actividad en América y Filipinas les posibilitó conformar un elenco de personas dispuestas a afrontar con éxito la destrucción de España, que no vendría a través de éxitos militares, sino de traición pura y dura. Así nos encontramos con hechos como la sublevación de Riego, de 1820, o el sabotaje al submarino Peral, o la derrota pactada de Cavite y de Santiago. Todos los agentes británicos, formados en personas españolas de nacimiento, pasarían en un momento u otro por Londres, desde Juan Pablo Vizcardo hasta Bolívar o San Martín. Pero es que, pasada ya la farsa de Ayacucho de 1824, teniendo ya controlada la economía, la política, los medios de producción, etc., los agentes seguirían recalando necesariamente en Londres. Así, desde el pretendiente Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII, desde Carlos hasta el asesino de Cánovas, Angiolillo, hasta Mendizábal y Espartero, pasando por todos los que tuvieron alguna significación a lo largo del siglo XIX, curiosamente recalaron en Londres antes de volver a España. Y era raro, desde mediados del siglo XVIII, el político, militar o periodista que no tuviese relación con la masonería, siendo que ya en el siglo XVIII tuvieron actuaciones estelares como por ejemplo el motín de Esquilache, que no es peccata minuta. Todos ellos son los que he dado en bautizar como agentes británicos, en el convencimiento que efectivamente lo eran, como lo son hoy sus sucesores, incardinados en el puesto que os podáis imaginar. Y esos agentes británicos son los que organizan los partidos que enfrentan a los españoles, de derechas, de izquierdas, de centro, de arriba y de abajo, que se muestran acordes a la hora de actuar, y lo demuestran en hechos tan relevantes como el acoso y derribo del proyecto del submarino, la sublevación de Cabezas de San Juan, Ayacucho o el desastre del 98. La sentencia sobre España estaba dictada hace años. Había que cumplirla. Y en esa tramoya será Estados Unidos el principal actor. Durante un siglo, Estados Unidos hace constantes ofertas económicas para quedarse con Cuba y finalmente además logra comprar la Luisiana, por ejemplo, y las Floridas. La situación era delicada, muy delicada para el gobierno a final del siglo XIX, que estaba dispuesto a aceptar la oferta que les hacían los Estados Unidos, pero que no se atrevía por las previsibles consecuencias internas que el hecho evidentemente podía provocar. Entre tanto, el plan B seguía su curso. Cánovas acabó teniendo miedo o le dio un ataque de patriotismo, no lo tengo exactamente claro, y fue asesinado el 8 de agosto de 1897. El 15 de febrero del 98, un autoatentado hunde el acorazado Maine en La Habana. Y en marzo de ese mismo año, cuando la guerra prometida por William Randolph Hearst planeaba como un hecho consumado, los Estados Unidos hacen una oferta de $300 millones por la compra de Cuba y Puerto Rico, así como $1 millón para cada uno de los miembros del gobierno español en concepto de comisiones. Esos son datos. Entre tanto, el comodoro Dewey
concentraba su escuadra a la sombra de Inglaterra en Hong Kong, donde se encontraba anclada el 25 de enero, mientras otra armada ausense cercaba Cuba. Era un aviso que anunciaba guerra si el gobierno español rechazaba la oferta. La situación de los pobres políticos españoles debía ser muy triste, terriblemente acuciante. Deseaban cobrar las comisiones, pero eso hubiese significado irremisiblemente un levantamiento generalizado en la península, por lo que no quedaba otra solución que dejase a salvo los trastos de la monarquía y del gobierno. Se imponía una nueva farsa que comportaría el aniquilamiento de la flota española, procurando minimizar la muerte de los parias que habían acudido a defender el honor de España. Y efectivamente, así sucedería. El 25 de abril, los Estados Unidos, con efecto retroactivo al día 23 del mismo mes, al día 21, declaraban la guerra a España. Se levantaba el telón para el último acto del sainete. Estamos ya, evidentemente, en 1898, pero es conveniente volver otra vez, volver la vista atrás tan solo 14 años, cuando un personaje memorable, patriota, científico de éxito, Isaac Peral, presenta su proyecto de submarino en un momento crítico cuando Alemania pretendía ocupar las Islas Carolinas. En 1884, el ministro Manuel de la Pezuela dio el visto bueno y dio carácter de confidencialidad al proyecto de Peral, mientras el presidente Cánovas se dedicaba a hacer chascarrillos sobre el asunto y jamás asistió a ninguna prueba del submarino. Con Manuel de la Pezuela el asunto estaba controlado y recibía el trato propio que merecía el asunto. Pero da la coincidencia que poquito después, en 1885, hubo cambio de gobierno y Pezuela fue sustituido por José María Beranger, masón grado 33, que no tuvo ningún reparo en violar el secreto del submarino y dar al asunto una publicidad propia de un circo. Ese fue el que abrió el arsenal de la Carraca de par en par, ¿no? Para que hicieran... No tardó Inglaterra en hacer público que su armada se encontraba en trámites para la construcción de un submarino. ¡Qué casualidad! Al tiempo que el gobierno español ponía pegas, señalando que el proyecto solo conseguiría hacer renacer en el pueblo español, ojo, la idea de reconquista. Grave delito. Actitudes tan encontradas, o mejor, coincidentes, hicieron que un traficante internacional de armas, Basil Zaharov, que había sido condecorado varias veces por los británicos, que lo habían titulado Sir en 1886, trasladase su residencia a España con un objetivo claro: conseguir los planos del submarino Peral. El soborno, que por lo visto sabía manejar a la perfección, le permitió hasta nada menos que abordar a Peral en la puerta del despacho del ministro para hacerle una oferta económica. Pero si la situación es propia de un sainete, el asunto iba mucho más allá. Según relata el mismo Peral, en cierta ocasión el traficante de la muerte, como era conocido Zaharov, estaba escondido tras los cortinajes del despacho del ministro. Ahí queda eso, dice Peral, yo no, ¿eh? Zaharov debía ser un negociador impresionante, porque en 1888 compró la fábrica de armamento de Euskalduna, una fábrica que era estratégica para el Estado, para la defensa, cuya enajenación no encontró obstáculo por parte del gobierno. Pero si tenía potestad para esconderse tras las cortinas del despacho del ministro, ¿qué puertas podía encontrar cerradas Zaharov? Así, el 7 de marzo de 1888, estaba en el arsenal de la Carraca e inspeccionó el submarino en construcción, sin que Peral, lógicamente, tuviese conocimiento del asunto hasta después de haberse producido. Al conocerse el hecho, el gobierno se vio obligado a hacer un entremés en la obra de teatro que llevaba en curso.
echando tierra sobre el asunto. No se habló más. No sucedió lo mismo cuando Carlos Casado de la Lisal, tras haber entregado 20.000 libras, ojo, a Peral para que hiciese con ellas lo que quisiera en relación al submarino, pues sí, Peral lo invitó a visitar el arsenal. Bien, Peral recibió una reprimenda. Pero la posición de Peral era inamovible. No cedería los secretos de la nave. Entonces fue cuando el propio gobierno, nadie más, mediante el ministro de la Marina, acosó y arrestó a Isaac Peral. Evidentemente, el gobierno era principal actor en el acoso del proyecto del submarino. Su dependencia de Inglaterra lo forzaba a ello. Sin embargo, no podía liquidar el asunto de manera abrupta, porque con la propaganda que se había hecho del asunto, el pueblo español estaba enardecido. El gobierno no podía abordar abruptamente el proyecto, pero en una visita que Peral realizó a astilleros ingleses, pudo ver que habían copiado el casco. ¿De dónde había salido la información? De Peral no. Y solamente la conocía él y el ministro. Evidentemente, a Inglaterra sí le interesaba el asunto y ofreció a Peral un cheque en blanco, que por supuesto fue rechazado. Pero Beranger seguía sin poder paralizar el proyecto, por lo que se dedicó a poner pegas y más pegas y a posibilitar sabotajes que inexorablemente eran descubiertos y resueltos satisfactoriamente por Isaac Peral. El submarino se convirtió en un objeto turístico. Las pruebas eran públicas y, para desgracia de Beranger, sus éxitos también. Para limitar la cadena de éxitos que mostraba el submarino como arma letal, Beranger llegó a prohibir a Peral la realización del cruce del estrecho de Gibraltar en inmersión e impuso que la demostración de su indetectabilidad fuese atendida no por un vigía que desconocía si iba a salir por babor, por estribor, por proa o por popa. No sabía si se iba a producir algún ataque, no sabiendo además de qué, como es lo normal en un buque de guerra, sino que sería vigilado por una legión de curiosos de todo tipo que atestaban la cubierta del buque objeto del supuesto ataque del submarino. Y efectivamente fue visto. Fue su sentencia de muerte, que se produjo sin que ningún alto cargo del gobierno hubiese asistido jamás a ninguna polémica. Acto seguido, la inquina acumulada por el gobierno al no haber conseguido, mediante soborno, la sumisión de Peral, provocó que en 1890 fuese arrestado Peral, por orden del ministro de Marina, Juan Romero Moreno. El motivo aducido fue que en 1889 había efectuado un viaje a París sin haber avisado al ministro de Marina, sin tener en cuenta el ministro de Marina que para ese viaje había pedido permiso y le había sido concedido por su capitán general. Habían deshecho un proyecto que era vital para España y el genio que lo había hecho posible debía ser castigado. ¿Y cómo actuaba la prensa en toda esta cuestión? Se trata de un asunto digno de estudio, al que animo que se aventure a algún desocupado como yo. Es un asunto arduo, por lo que en este caso me limitaré a tratar lo acontecido en el tema que nos ocupa, el submarino Peral, donde jugó un papel que podemos calificar como mínimo como indignante. Resulta que los plumíferos en 1863 reclamaban el abandono de Santo Domingo. Eso se puede encontrar en los periódicos de la fecha, ¿eh? Y en 1868 la prensa peninsular exigía el abandono de Cuba. También se puede encontrar en la prensa al acceso de todos, ¿eh? Miremos fechas. 30 años antes de culminar la Gran Traición.
Y cuando el asunto del submarino, la prensa fue colaborador necesario en la violación del secreto. La prensa jugó un papel de primerísimo orden, supuestamente para hacer popular el proyecto y a su autor. Y así, La Época, El Correo y El Globo, que representaban el pensamiento de Cánovas, de Sagasta y de Castelar, respectivamente, le acosaban directamente desde los primeros momentos del proyecto. Y cuando el submarino fue varado por el gobierno y Peral pidió la baja en la Marina, la prensa, en su conjunto, silenció el manifiesto que pretendía hacer llegar a la opinión pública. Y no conforme con eso, se explayó vituperándolo y desacreditando su condición de hombre de ciencia. Y a su fallecimiento, el 23 de mayo de 1895, la prensa volvía a insultar la figura del ingeniero en un lenguaje melifluo, señalándolo como un pobre hombre que falló en su empeño por conseguir unas naves submarinas. Hay que ser sinvergüenzas. Y en 1895 no hacía falta la prensa filibustera de los Estados Unidos, porque la prensa de Cuba ejercía esa función a la perfección. En 1898 cargó contra el general Weyler y muchos mandos militares que manifestaron su apoyo al general cuando éste fue sustituido por el general Blanco. El 30 de diciembre de 1896 fue fusilado José Rizal en Filipinas. Todo hace indicar que ya no era el Rizal separatista y masón que había sido. Confesó Rizal, comulgó y pidió perdón, y se casó esa misma noche por la Iglesia Católica. Y déjame que te interrumpa. Un poquito antes del juicio encontraron, toda la Gran Vía no existía y en callejuelas como los barrios estos. Ahí estaba la logia ibérica número 7, me parece, ¿no? Estaba ahí. Y entonces encontraron un montón de documentación donde Rizal y el otro se llamaba Hilario del Pilar estaban preparando y tenían planeado, incluso ejecutado muchísimos atentados a las fuerzas españolas allí. Una semana después de esto, Aguinaldo dio la independencia a Filipinas. O sea, que Rizal está bien fusilado. Bueno. Y disculpa. No te lo niego, o sea, pero bueno. Bueno, el caso es que pidió perdón y murió, al menos murió como católico. ¿Y quién ordenó el fusilamiento? Un masón, el capitán general Camilo García Polavieja. La prensa trató el asunto como un crimen de los frailes. En cuanto a la prensa de los Estados Unidos, venían jadeando la cuestión a lo largo de todo el siglo, a la expectativa de una compra de Cuba. Y en 1898, la prensa, cuyo protagonismo había sido incuestionable, tanto en la gestación del conflicto como en su desarrollo, no dudaba en reconocer en España los signos de la muerte. Dotada de un sistema político corrupto, casi tanto como el de ahora mismo, y de un ejército ineficaz, y presumía una gran crisis que acarrearía la desaparición de España como nación. Todos los objetivos británicos marcados en 1711 habrían sido cumplidos casi 2 siglos después. El submarino, que era vital para España, quedó en chatarra y en historia. Pero, ¿cuál era el estado de la flota de la Armada Española? Siempre se nos ha dicho que era anticuada, de madera, con buques de madera. Pero un análisis pormenorizado de los buques, atendiendo la fecha de construcción, nos dice que eso sencillamente no es verdad. Incluso las cancillerías europeas apostaban por una clara victoria naval de la Armada Española. Acorazados como el Pelayo, tenían capacidad para controlar las costas usenses y el armamento utilizado, de invención nacional, era superior al usado por otras potencias. Poco o nada puedo decir al respecto, porque por lo que a mi persona respecta, en relación a la Marina,
me limito a haber sido marinero de reemplazo. Punto. Cabo de transmisiones. Desconozco absolutamente todo lo demás. Tengo, y facilito en el libro, relación de los buques que participaron en la tragedia. Y en la redacción de mi estudio no encontré argumentos que pudiesen aclarar la calidad de los buques españoles, por lo que di por bueno lo que de todos es conocido. Estaba yo ciego totalmente, está claro. Fue mi relación con Federico Santaella, autor de otro libro sobre el 98 y publicado además unos meses antes que yo, y por la misma editorial. Fue mi relación con Federico Santaella la que me hizo incidir en algunos aspectos, lo que me ha llevado a variar sensiblemente las explicaciones que sobre la flota y sobre el almirante Cervera doy en mi trabajo. Variaciones que no alteran el contenido y mucho menos las conclusiones, pero sí lo hacen sobre mis juicios sobre la flota y aclaran las dudas que siempre había tenido sobre la honorabilidad del almirante Cervera. Resulta que efectivamente algunas unidades tenían la cubierta de madera. La cubierta, que no el casco. Bueno, estoy entrando en un terreno que lamentabilísimamente desconozco, como digo, y analizo desde mi desconocimiento. Es el caso que la cubierta de madera era común en todas las armadas del mundo. Y es el caso que los barcos españoles que participaron en el combate de Santiago habían sido construidos entre 1890 y 1896, mientras los buques usenses habían sido construidos entre 1888, el más antiguo 2 años antes que el de la Armada Española, y 1896, el más nuevo del mismo año que el de la Armada Española. Y tenían una velocidad similar, pero superior, por las condiciones de navegabilidad, superior a la Armada Española. Superior los de la Armada Española. Con otra particularidad, que no es de menor importancia. La estructura de los buques usenses se parecía más a la de un carguero que a la de un buque de guerra, dando una maniobrabilidad muy inferior a la que daban los buques españoles. En lo tocante a la artillería, los usenses tenían algunas piezas de mayor calibre que los barcos españoles, ¿cierto? Pero en conjunto, e insisto que no soy entendido en la materia, no parece que la diferencia fuese significativa, máxime si añadimos que la pericia de los marinos españoles era sobradamente superior a la de los usenses, que manifestaron un extraordinario error en el tiro. En definitiva, no es cierto, bajo ningún concepto, que la Armada Española fuese inferior a la Armada usense, ni en barcos, ni en artillería, ni en cualificación de jefes, oficiales y tropa, sino tal vez en conjunto superior. Si bien es necesario señalar que Joaquín Bustamante, presente en Santiago cuando la desgracia, señaló que la escuadra estaba bloqueada por fuerzas superiorísimas, eso lo relata él, señalando que en todo caso la salida de Santiago debía realizarse por la noche. Por otra parte, y conforme Federico Santaella, que antes he referido, me indicó, la artillería necesita hacer 3 disparos para tener opción de blanco. Con el segundo se corrige el tiro y el tercero supuestamente da en el blanco. Bien, los cañones españoles eran de carga rápida, los usenses no. Para recargar el armamento usense necesitaban hasta 10 minutos. 10 minutos en los que el blanco y en el mar, pues no se queda quieto. Se trataba, por tanto, de un armamento inoperativo, el usense. Mientras no sucedía lo mismo con los cañones Hontoria de la Marina Española. Para hacernos una idea de lo expuesto, solo señalar que de los 9.474 proyectiles disparados en la batalla de Santiago por parte de los usenses, hicieron blanco, ¿cuánto? ¿El 10%?
123. De 9.400 hicieron blanco 123. Y la escuadra española fue embarrancada de forma premeditada, quedando tan solo el Colón, que mucho más rápido que los barcos usenses, emprendió ruta a Manzanillo, debiendo finalmente embarrancar al haberse acabado el poco carbón energético que no había sido sepultado en la olla de menor rendimiento. Todo un teatro, pero un teatro, ¿eh? A todo lo apuntado se une que las minas Bustamante, de una operatividad más que probada, no fueron utilizadas en número acorde con lo que requería la situación, pero eso no es lo peor. Porque las que se colocaron, a lo que parece, no llevaban detonantes. No llevaban detonadores, perdón, no detonantes, detonadores. Estas minas, las minas Bustamante, se podían explosionar por contacto o podía ser forzada su explosión desde la costa. No estalló ninguna. Y ello tiene dos explicaciones posibles. Que los usenses tuviesen noticias exactas de dónde se hallaban ubicadas, lo cual ya es signo de traición, o bien que los detonadores estuviesen inoperativos, lo cual también es signo de traición. Y siendo que tales minas podían ser activadas desde la costa, la explicación de su no explosión nos introduce en un mar de dudas que a mí, en mi inexperiencia militar, en mi magnánima y todopoderosa inexperiencia militar, que lo es, me lleva a pensar en una orquestación, en una traición a gran escala. Tal cúmulo de cosas se unen que hasta he leído, que no recuerdo exactamente dónde, creo que lo he leído en otro autor, pero no estoy seguro y no quiero citarlo por no meter la pata, pero creo que se lo he leído a él, entonces es un dato cierto, ¿eh? He leído en alguna parte... ¿Eres al nieto de Isaac Brano? No. ¿No? No. Pues eso viene por ahí. Que había torpedos que en vez de carga explosiva llevaban serrín. Lo digo como dato curioso, sin que en ningún momento me atreva a afirmarlo, porque como lo he leído en algún sitio, pero no he logrado averiguar. Después cuando he ido a buscarlo no lo he encontrado. Bien puede ser un dato colado por el enemigo para desmontar las evidencias que son descubiertas, pero también es posible. O sea, dado todo el cúmulo de cosas que también es posible. Mi desconocimiento de estos aspectos a la hora de redactar mi trabajo me llevó a creer a Cervera, al almirante Cervera, a pesar de las dudas que no obstante tenía, porque tenía unas grandes dudas sobre Cervera, y con el pensamiento a favor del reo cuando en vez de pruebas hay dudas, ya creo que los datos lo inculpan a Cervera, lo inculpan en primera persona como a los demás, o sea, es un traidor. Su rechazo a entrar en combate, gozando de situaciones ventajosas, su enclaustramiento suicida en la bahía de Santiago, lo que le obligaba a salir en fila india por la bocana, con el evidente y grave riesgo que ello comportó. Es una actuación que alarma a cualquier lego en la materia, como en mi caso. Cervera se quejaba con razón de la falta de puestos de carboneo para las naves. Y eso a mí personalmente me cegó, porque no me di cuenta que en las Azores, tan lejos como en las Azores, cargó los buques de carbón en cantidad suficiente para arribar a Cuba, presentar batalla, con la capacidad de la armada que llevaba, ganarla, y marchar y bombardear Nueva York, como en principio era la derrota marcada. Pero la función reclamaba que mantuviese un intercambio de telegramas con el gobierno reclamando un carguero de carbón que le fue prometido y que nunca salió. La verdad es que el carguero no era absolutamente imprescindible si acaso Cervera hubiese tomado la derrota de Cuba. Sin embargo, en Azores, después de cargar carbón hasta los topes, desmontó el armamento de los cruceros y de los destructores.
supuestamente porque estaban averiados. Y además el carbón más energético, necesario para el combate, quedó enterrado bajo el carbón menos energético. ¿Eso fue un error fatal? ¿O un acto decididamente nefasto? Insisto que soy absolutamente lego en el asunto. Supongamos que efectivamente los cañones estaban averiados. Pero bueno, ¿estaban todos los cañones averiados? Supongamos que efectivamente la forma de cargar el carbón fue un error. Pero un error de principiante, difícilmente justificable en un almirante de experiencia como era Cervera. Y la excursión marítima que efectuó de Martinica a Curazao y de Curazao a Santiago de Cuba, supuestamente la realizó buscando carbón y en la práctica gastándolo. ¿Quién se lo iba a suministrar? Y para rematar la jugada, un experto militar como era, dirige la escuadra a Santiago, dejándola inoperativa, en lugar de conducirla a La Habana, donde sí era operativa. Ya en Santiago recibió la orden de salir con la Armada el 2 de julio. Salió el día 3 por la mañana. Acto suicida, por demás, porque aun teniendo en cuenta las dificultades artilleras usenses, estaba garantizada su destrucción merced a la visibilidad que garantizó saliendo a las 9 de la mañana, en lugar de hacerlo por la noche. Lo que significó señal de alerta para los usenses que vieron por el humo cómo se ponían en marcha las máquinas de los buques y para rematar la jugada paró las embarcaciones para desembarcar al práctico del puerto, en la bocana. Para los usenses era practicar el tiro del pichón. Pues además, haciendo que además, no solamente eso, no solamente todo lo que he relatado, sino que además los destructores salieron en último lugar, con lo cual los inhabilitaba para su función. O sea, la primera opción era sacar los destructores, que tenían más movilidad y tenían capacidad de tiro. Si en la bocana de salida pagabas a los tuyos, no tenías campo. O sea, pues los destructores al final, con lo cual la armada destruida. Insisto que soy absolutamente lego en el asunto, soy absolutamente lego. No voy a dar aquí una lección de... Disculpa un momento. Dicen unos expertos, en las reyes hay otras, que si España, en vez de salir, los espera en la Manimba y por ahí que llevaba 15 años... Hombre, si los tenían derrotados. Es que los gringos no tenían ni idea de combatir por tierra. Bueno, insisto que soy absolutamente lego en el asunto. Mis deducciones son de pura supervivencia. Y quedaría profundamente agradecido si alguien me justificase esas acciones. Pero es que además, aceptando que su arribo a Santiago hubiese estado justificado, aceptando el almacenamiento del carbón, aceptando la justificación de la excursión por el Caribe, aceptando el desmontaje de los cañones, aceptando la necesidad de poner en marcha las máquinas a deshora, aceptando el desembarco del práctico, aceptando que era conveniente que los buques más ofensivos quedasen en retaguardia. ¿Por qué ya en esa situación no se negó a cumplir la orden de salir del puerto, desmontó los cañones y los ubicó en la costa? ¿Por miedo a un consejo de guerra y a una pena de ejecución? No me parece la actitud de un buen jefe. El almirante Cervera consiguió engañar a quien siguiera su relato, en concreto a mí me engañó. O sea, yo a Cervera le salgo el pellejo ahí. Me engañó a mí, que he acusado de traición al gobierno y de forma equivocada he excusado de esa acusación al mismo Cervera. Pero es que todo estaba orquestado, porque no era solo Cervera. ¿Qué sucedió en Filipinas por la Marina comandada por Montojo? Dados los juicios emitidos por las cancillerías europeas respecto al cantado enfrentamiento, el resultado obtenido no dejó de sorprender a casi todos. Pero es que Montojo, que se había señalado en su momento como uno de los principales enemigos de Peral, llevó a efecto en Cavite un nuevo acto de la farsa,
presentó batalla en alta mar, lejos de las baterías de costa, que no pudieron prestarle apoyo. Carlos Ría, militar que estuvo presente en la batalla con Montojo, critica ese hecho y asevera que Montojo obró del mejor modo para perder los barcos. O sea, fue un ejemplo de cómo se pierde un barco. Además, la derrota fue magnificada por la acción del propio mando español, pues los barcos fueron abandonados en lugar de intentar sofocar los incendios que en batalla, pues lógicamente se produjeron. Pero es que Montojo evitó que el resto de la flota fuese hundida por los usenses. Ordenó a sus propios tripulantes que la hundiesen ellos, sin presentar combate. Y lo curioso es que los usenses, posteriormente, reflotaron los barcos hundidos y los tuvieron en servicio en su marina. La acción sería completada en tierra con la actuación del general Agustín, que aplicó las tácticas equivalentes a las aplicadas por Montojo en el mar. Parece evidente, a vista de lo expuesto, que es necesario revisar lo que conocemos de estos acontecimientos y de sus protagonistas. Muchos tienen en nuestras ciudades calles y monumentos en su honor. Y yo me pregunto si son merecedores de esos monumentos. Personalmente creo que no. Porque creo que son traidores directamente. Y resulta que soy un patán, yo, y no son traidores a la patria, creo que tampoco se merecen monumentos como yo, porque son, al menos, tan patanes como yo, y yo como patán no merezco un monumento. España ha dado a lo largo de los siglos un interminable elenco de benefactores de la humanidad y de patriotas. Todos ellos se encuentran divididos en dos grupos: aquellos cuyo recuerdo es metódicamente ocultado y aquellos cuyo recuerdo es metódicamente vilipendiado. Mientras tanto, las ciudades españolas están repletas de calles y monumentos levantados en honor de los traidores a la patria y yermas de recuerdo para los patriotas. Finalmente, el 10 de diciembre, fue firmado el denigrante Tratado de París. A resultas del mismo y contra lo que marcan las leyes, España vendía Filipinas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares. Y lo que es, como mínimo, tan curioso, los Estados Unidos no exigieron pagos por reparación de guerra. Eso también suena como a muy raro. Muy curioso. Será para mantener el mismo tono en toda la pantomima. Recordemos que también la guerra fue declarada con carácter retroactivo. Todo muy curioso, o sea, todo es muy curioso. Y como no podía ser de otro modo, el Tratado de París es la perfección de la humillación de España, cuyo mayor precio, si ya de por sí fuese poco, está siendo pagado hoy por los puertorriqueños, a quienes para mayor índole se les privó de su condición de españoles. Personalmente entiendo que el Tratado de París es un insulto al derecho de gentes, impuesto por los superiores jerárquicos de los gobernantes de España, y los 20 millones de dólares no es más que el premio que se da al sabueso que trae la pieza. Pero es que, además, carece de las mínimas garantías, puesto que Manila resistió hasta un día después de la firma del tratado, con lo que la capitulación viene a ser nula al estar en paz España con los Estados Unidos. Y para rematar la ilegalidad, las islas de Sibutú y Cagayán de Joló, que quedaron fuera del acuerdo de paz, acabaron quedándoselas los Estados Unidos con un claro argumento, que era que en sus manos tenían la fuerza para hacerlo. Pero los remates no terminaron con esas islas. Por esas fechas el gobierno vendió a Alemania las Islas Marianas, Palaos y Carolinas. Pero el pueblo español no fue informado de esa circunstancia. Se trataba de un secreto de Estado que no podía ser hecho público y de un acto absolutamente ilegal. Esa circunstancia, la del secreto de Estado, viene a alarmar al curioso que ha observado cómo el descubrimiento de una poderosa arma
que además era necesaria para la defensa de España, era roto por el gobierno y jaleado en prensa como una atracción de circo. Y sin embargo, ese mismo gobierno, muy prudente y capaz de guardar el secreto de la venta a Alemania de las Marianas, Palaos y Carolinas, llevado a efecto en 1899. La verdad es que todo, lo de Cuba, lo de Filipinas, lo de Palaos, todo obedeció a un acuerdo previo que garantizaba la presencia de Alemania en el Pacífico, que se veía excluida de Filipinas, que era su primer objetivo. O sea, en el reparto del mundo que hicieron en el siglo XIX entre Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, ¿no? Estos archipiélagos habían sido vendidos el 10 de diciembre de 1898 por 25 millones de pesetas, saltándose la legislación española, porque el señor Sagasta estimaba que no ofrecían utilidad después de perdidas las Filipinas y que era dudoso que los beneficios comerciales o de orden internacional compensaran el gasto de sostenimiento. Ese fue su argumento. En fin, hemos llegado al final sin haber tratado un personaje que resulta trascendental en el sainete. Se trata de Antonio Cánovas del Castillo. Como queda dicho, con el asunto del submarino se dedicaba a hacer chascarrillos y acabó siendo asesinado. Yo entiendo que, porque como he señalado, le dio un ataque de patriotismo que no podía ser consentido. Contrariamente a lo que me sucedió con el almirante Cervera, he andado buscando el dato que me hiciese pensar que no era un traidor, instado grandemente por los comentarios que sobre el personaje me hacían personas con las que iba comentando mi trabajo, pero este trabajo no ha sido una exclusiva mío, sino que pues lo comentaba con uno y lo comentaba con otro, y mira esto, y pues me han sacado un montón de muchas dudas, ¿no? Pero todos esos argumentos acababan siendo lo que me decían al respecto de Cánovas, resultaban erróneos. Tal vez suceda como en el caso de Cervera y acabe teniendo que rectificar. Prometo que si así sucede lo proclamaré. Hoy por hoy lo tengo en la nómina de los traidores. Entonces, ¿por qué y por quién fue asesinado? No cabe duda que el autor material fue Michele Anguiorillo, pero la pregunta persiste. ¿Quién lo asesinó? Personalmente creo que el Servicio Secreto Británico. ¿Y por qué lo asesinó? Porque se mostró renuente a la hora de dar el golpe definitivo a España. No he alcanzado datos que señalen a Cánovas como miembro de la masonería, pero con los miembros de la secta son de escándalo, incluido Zajárov, y las actuaciones tanto en el tema del submarino como en el tema de la flota en general fueron tendentes a no permitir su desarrollo, otorgando la construcción de navíos a empresas que nunca se constituyeron. Estaban en proyecto y no se constituyeron y tenían proyectos concedidos. Suena a Partido Socialista, macho. Esto es un cachondeo. A Bengoa y todo eso. Finalmente, en 1897, entiendo que no supo cómo cambiar de registro. Cánovas, ¿no? Y se mostró dispuesto a reunir en Cádiz 18 buques de combate antes de que comenzara el año 98. O sea, en un tiempo récord, ¿no? Algo que no podía permitirse. Su asesinato paralizó la operación y su sucesor, Sagasta, el 30 de noviembre manifestó que no eran necesarios esos barcos. ¿Qué provocó este cambio de actitud? Para mí, difícil de responder. Personalmente creo que el miedo a que lo que finalmente acabó ocurriendo ocasionase un alzamiento nacional, pero eso lógicamente no es más que una suposición. Y después de todo esto, la pregunta del millón es ¿cómo estos hechos no han sido presentados en la forma que ahora son presentados? ¿Por qué ha tenido que pasar más de un siglo para que esto se diga como lo estoy diciendo yo ahora? Porque estos datos estaban ahí, no me los he inventado. La verdad es que los datos, como digo, están ahí, al alcance del curioso. Yo no me he inventado nada y no he interpretado nada. Está claro que he hecho algunas suposiciones, eso es evidente, pero
ante hechos constatables, la deducción es lógica. Permítaseme un símil. O sea, si alguien ha resultado acuchillado y a su lado hay una persona con un cuchillo ensangrentado en la mano, vamos a presumir la inocencia del mismo. Pero vamos a analizar quién ha sido el agresor con una claridad contundente. También existen otros datos que, sin lugar a dudas, posibilitó que los hechos fuesen ocultados premeditadamente y no fuesen utilizados a sabiendas por los curiosos de la historia. Es más que probable que la situación producida tras la derrota de Santiago y de Cavite provocase en el pueblo español la ira, y que la misma fuese canalizada contra los culpables internos de la situación. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de unos expertos comediógrafos, la clase política, la prensa, toda dependiente de poderes extranjeros, que no dudaron en hacer creer, ojo, que la flota ausense cruzaba el Atlántico para atacar primero Canarias y luego la península. El miedo a una invasión lusense se veía como inminente, y todos eran conscientes que en aquellos momentos era nula la capacidad de defensa. Esa era la principal preocupación, por lo que exigir responsabilidades a la corona y al gobierno era una cuestión que era mejor obviar. Posiblemente fue ese el motivo que indujo al pesimismo de la generación del 98. Pero hoy, 125 años después del acto final de la comedia, los españoles necesitamos hurgar todos los entresijos y sacar a la luz la verdad y poner a cada uno en su sitio, a cada uno de entonces y a cada uno de ahora. Los datos están ahí, para que el curioso los descubra. Podemos incurrir en errores de bulto que nos desfiguren un tanto un hecho concreto, como es el caso que me ha sucedido a mí con Cervera. Pero en su conjunto, errores incluidos, nos ponen negro sobre blanco la realidad de lo sucedido. Es hora que nos sacudamos el amodorramiento del pueblo español, tan criticado por Unamuno. Quizás gracias a los nuevos medios técnicos que permiten burlar la censura, no sé. Tengamos en cuenta que a Isaac Peral no se le permitió divulgar su caso, fue vetado directamente. Mi deducción es que el sometimiento al enemigo extranjero ha sido y es total y absoluto. Actualmente es total y absoluto. Tanto que yo me atrevo a decir que la hispanidad entera es colonia británica. Hoy, que Gibraltar es solo la base militar desde la que controlan la colonia. Pero no sé por qué, de pronto, se permite que esto no lo diga solamente aquí en este grupo que estamos, sino que se divulgue. A mí me extraña. Y aunque la intención sea también aviesa, es menester que saquemos a la luz la verdad histórica. Porque alguien dijo que la verdad nos haría libres. Nada más. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, que no nos suelte una letanía, que sea muy breve, ¿vale? Venga, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, ha debido de quedar todo muy claro. Ha quedado todo muy claro. Bueno, pues vamos a pasarnos un examen. No, lo que pasa es que, vamos a ver, todo esto trae como consecuencia lo que hoy estamos. ¡Hombre! El primer amago fue contra México, Argentina, Chile, el segundo Puerto Rico, Filipinas, Cuba, y el tercero Galicia, Vascongadas y Cataluña. Sí, es el tercer golpe de la masonería, y ya esperan que sea el definitivo. Si os fijáis, el otro día, el pringao del Pedro Sánchez no hacía más que darse golpecitos. Eso quiere decir que está dispuesto a la fraternidad con los otros. Y el Fijón salió al balcón de Génova haciendo así. Quiere decir también que agarraron los puntos de encuentro. Ayer estuvo la Hilaria Clinton por aquí. Esa que tiene un marido que se dedica a pasárselo bien con las becarias. Y dicen que es que estuvo hablando con Pedro Sánchez. Mentira, que primero estuvo hablando fue con el rey. Y al rey le van a proponer, que ya viene de hace tiempo, una especie de Commonwealth Spanish, o sea, que domine medio mundo y que el otro medio mundo sea británico.
El rey sí que está en tratos directos con la masonería, en concreto con las logias de Yale, que son Skull and Bone, calavera y huesos. Son carbonarios, completamente asesinos. Se cree que están metidos en el asesinato de Botín. Y esta gente absorbió a Aznar. Aznar está metido y la Gran Logia funciona en lo que es la ciudad económica del Banco de Santander. Cuidado con eso, porque el resto son tontitos. Estos son de mucho cuidado, los Bush y compañía. Pues bueno, os recuerdo, sigo abriendo el micrófono si alguien quiere hablar, ¿eh? ¿Queréis? ¡Qué cobardes! Bueno. Sí, hay mucho que hablar, porque también hay campaña terrestre. Y ahí también hay tela marinera, entonces... No, y tengo que haber dicho lo que estaba pasando mientras en la España peninsular. Hombre, o de que haría golpes militares cada dos por asesinato entre masones, serranos en Secargaprín, joder, todos. Claro. El topete por ahí con el Narváez. Sí, de eso ya hemos hablado en alguna otra ocasión, sí. Y ahí vamos a hablar más. Narváez, como era cojonudo, le dicen, ¿vas a perdonar a tus enemigos? Dice, no tengo. ¿Cómo no tiene usted enemigos? Dice, no, si los he matado a todos, ¿no? Pues eso es lo que hace. Bueno, pues os recuerdo, el próximo día, que será día 9 de junio, libro El democratismo. Autor Robert Castro Álvarez. También os recuerdo que a las 6:30, 18:30 por la tarde, la hora del café. Y ahora los libros, a 22, el verde, a 15, el blanco, y los dos, 35. Muchas gracias y a comprar. Y firmar todos, coger a vuestra familia, retorcerles el brazo, que firmen. La falange es necesaria. La falange no se puede convertir solamente en una universidad. La falange tiene 4 patas que galopan. La cultura, la justicia, la espiritualidad y la milicia. Ahora hace falta una milicia espiritual. Soldados con espadas, soldados poetas. Hace falta. Y me reitero, yo no soy demócrata, pero vamos a echar una mano. Mi democracia es la de Ramiro. Cada hombre un voto, no. Cada hombre una bayoneta. Ahí estaremos. Muchas gracias y arriba España.